Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí el doctor Enrique Ferré y yo, que soy el doctor Víctor Lainez. Trabajamos en Creu Blanca, hacemos traumatología y lesiones deportivas sobre todo. Lesiones deportivas de nivel, yo creo, Enrique, ¿no? De nivel medio-alto. 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 Y bueno, estamos para contestar las preguntas que nos habéis hecho y todas las que surjan durante... Las dudas o incluso pueden surgir durante la propia realización de este Instagram Live. Pues empezamos. Entonces, Empezamos con las lesiones deportivas. Todos los deportes a la larga causan lesiones. El fútbol, artrosis de rodilla, tenis, lesiones de codo. ¿Hay algún deporte que pueda practicarlo sin esta preocupación? Bueno, mira, en principio el deporte a nivel profesional sí que causa ciertas lesiones articulares como consecuencia de, pues eso, ¿no? de los grandes impactos, de los movimientos repetitivos constantes. Es evidente que tienes que valorar lo que te compensa hacer deporte con las posibles secuelas que puedas tener a posteriori, ¿no? Y sobre todo con el nivel de deporte que vas a hacer. Si haces un nivel muy amateur, pues será difícil que tengas tantas complicaciones. En cuanto a qué deporte puedes practicar sin preocupación de tener este tipo de lesiones, bueno, en principio cualquier deporte que no tenga mucho impacto. Y ahora sí, un poquito en plan broma, hombre, si no quieres tener ninguna lesión muy grave, excepto que te caigas de la silla, pues podría ser el ajedrez. es una opción. Es una opción. ¿Existe algún tratamiento no quirúrgico para tratar el Dupuytren? Es la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren es una retracción de lo que es la fascia superficial. Entonces, cuando las lesiones del Dupuytren son muy poco evolucionadas, es decir, que tienen una poca retracción, sí es cierto que mediante técnicas no quirúrgicas se puede mejorar en cuanto a se puede hacer una rehabilitación más o menos exigente y forzada, pero aunque también se han realizado infiltraciones tanto de corticoides como de algún tipo de sustancias que son fibrinolíticas e intentan disolver estas retracciones de la cicatriz. Cierto es que cuando esta cicatriz es muy retractiva y los dedos están demasiado flexionados, creo que únicamente la cirugía es lo que mejor puede solucionar un problema cuando es un Dupuytren muy evolucionado. Pasaremos a la sección de infiltraciones y nos preguntan lo siguiente. Tengo una gran calcificación en el supraespinoso. Me infiltraron 2 veces mejorando la sintomatología, pero el dolor está volviendo a agudizarse. ¿Sería mejor artroscopia o continuar infiltrándome cada cierto tiempo? Esta la va a contestar Enrique, que es un súper experto en hombro. Bueno, yo básicamente me dedico, estos últimos 10 años he hecho una gran expertización en cirugía de hombro y básicamente cuando tienes una gran calcificación en el tendón supraespinoso, si mediante una o varias infiltraciones no mejora y esta calcificación provoca sintomatología, creo que una cirugía artroscópica en base a lo que es la liberación de la calcificación y la reparación del tendón, si el agujero resultante de la liberación de la calcificación es muy grande, creo que sería lo que debería ser. Son cirugías que en principio no hay ninguna cirugía que tenga un riesgo cero, pero el riesgo-beneficio realmente es muy elevado hacia el beneficio. Por tanto, cuando una calcificación es de gran tamaño, es muy sintomática y no mejora, creo que es lo que debería ser una cirugía artroscópica. No sé si yo respondo a su pregunta, pero bueno. Tengo un neuroma de Morton y van a realizarme la 4ª infiltración en un mes. Si no mejoro, deberán intervenirme. ¿Qué consecuencias tienen las infiltraciones? Bueno, yo creo que la decisión es correcta, porque 4 infiltraciones en un mes en un neuroma de Morton sin mejorar, no, hay que ir directo a la cirugía, hay que ir a la cirugía ya. ¿Qué consecuencias? Bueno, a nivel local los depósitos de corticoides se quedan en las zonas de los tejidos blandos, pero sobre todo a nivel cutáneo se puede producir lo que se llama una atrofia cutánea, que aparece con la aparición de manchas blancas e incluso en algunas zonas con gente muy sensible al corticoide pueden llegar a aparecer hasta como pieles casi transparentes, estilo como si estuviéramos viendo con un vidrio, ¿no? En vez de piel un vidrio. Entonces, mi consejo es que si después de 4 infiltraciones en un mes, que ya me parecen muchas, no hemos mejorado, yo creo que lo que hay que hacer es Hay algo intermedio que es lo de la rizolisis. La rizolisis, sí. Se puede probar una rizolisis, que sería radiofrecuencia. exactamente lo que es la radiofrecuencia, que consistiría en poner una agujita en la zona donde está el neuroma,
conectarlo a una máquina y con esa máquina, mediante calor, intentamos quemar esa zona del nervio y vemos si desaparece el dolor. Si con eso desaparece el dolor, nos ahorramos la cirugía, pero si con eso no acabara de funcionar, no quedaría más opción. Recordaros que aún estáis a tiempo de compartirnos vuestra experiencia, dudas o preocupaciones acerca de lesiones deportivas. Seguimos ahora con las preguntas que hemos recibido en referencia al ligamento cruzado anterior. ¿Cuánto tiempo de inmovilización y rehabilitación necesito después de una operación del ligamento cruzado anterior? Aquí cada uno tiene su manera de actuar. Cierto es que depende del cirujano, depende a veces de la técnica, depende del resultado postquirúrgico inmediato y depende del resultado y el tipo de deporte que quieres efectuar posteriormente. Así, a términos generales, insisto, cada grupo tiene su manera de hacer, pero más o menos nosotros optamos por la técnica de 4 semanas con 2 muletas y 2 semanas más con una muleta. Nosotros no ponemos inmovilización y la carga tiene que ser una carga en principio progresiva. De todas maneras, el tiempo de rehabilitación, es decir, el tiempo de reincorporación quizás a la actividad deportiva, creo que depende tanto del paciente como de la técnica quirúrgica empleada y después, pues bueno, del tipo de deporte. No es lo mismo un deporte tipo baloncesto, tipo fútbol, tipo balonmano, que otro tipo de técnica, o por ejemplo, que otro tipo de deportes, como por ejemplo será la carrera o la bicicleta. Es totalmente diferente. Entonces, no sé si como tú... No, incluso dentro del mismo deporte, no es lo mismo. Yo me dedico más sobre todo al baloncesto. Llevo toda mi vida haciendo baloncesto a todos los niveles, entonces en el baloncesto, por ejemplo, no es lo mismo operar a un base, que es un jugador con una pierna más corta, que a un pívot, que es un jugador con una pierna muy larga. Porque la palanca que tiene que hacer en la rodilla es mucho mayor la que va a hacer el pívot, porque la distancia rodilla-tobillo es mucho mayor que en un jugador de 2,10 metros que en un jugador de 1,80 metros. Con lo cual, suelen variar incluso dentro del mismo deporte los periodos de reincorporación a la actividad deportiva. Normalmente ahora se suele estar no suele haber mucha gente que por debajo de 9 meses recomiende la vuelta al deporte. Sí que esto ha ido alargándose el periodo del tiempo, en vez de cortarse se ha ido alargando, sí. Porque recordamos, ¿no? Que al principio eran 6 meses, sí. Luego se vio que biológicamente era los 6 meses era el margen, ¿no? de regeneración de la plastia, y entonces ha ido alargando, y en Estados Unidos están casi en el año y por encima del año, para volver a hacer deporte profesional. Me han operado de la rodilla por una rotura del ligamento cruzado anterior y quiero saber si el tendón que he utilizado para la reconstrucción se regenera. Hombre, normalmente los tendones no se regeneran, pero sí es cierto que la cicatriz que se forma una vez extraído el tendón actúa como mecanismo de tracción y no es que se regenere el tendón, pero sí la cicatriz resultante de lo que es la extracción de ese tendón actúa como tal. Por tanto, en principio, normalmente los pacientes difícilmente tendrán déficits en cuanto a lo que es la extracción del tendón y, por tanto, sus funciones. Refiriéndose a los tendones de la pata de gancho, que son los habituales para la sustitución del ligamento cruzado anterior. Recordar a todas las personas que están conectadas que pueden seguir enviándonos sus preguntas, ya que los doctores las responderán en directo. Seguimos. En cuanto a gimnasio, pesas, estiramientos, nos preguntan: me lesioné el latissimus dorsi haciendo trabajo de esfuerzo en el gimnasio. La molestia es constante, pero no me impide hacer vida normal. ¿Cuáles son mis opciones para tratar la lesión? He estado en un fisio, pero no ha mejorado. Bueno, realmente opciones no hay muchas, más allá de la fisio. Las lesiones musculares, excepto que sea una ruptura masiva y grandiosa, no solemos operarlas. Como opción, a lo mejor te recomendaría hacer una técnica de fisioterapia que es lo que llamamos Indiva, que consiste en colocar calor hasta 6 centímetros por debajo de la piel en la zona de la lesión para regenerar lesiones musculares y tejidos blandos. Creo que es una técnica que va muy bien en deporte, sobre todo en tendones y en masa muscular. Más allá de eso no le veo muchas más opciones, excepto que tengas una cicatriz muy retráctil, sí, que esté pegada a tejido subcutáneo o que te esté dando problemas de ese estilo, y que sí, entonces sería a lo mejor plantearse una pequeña cirugía para resecar esa cicatriz. Pero si no es el caso, yo creo que con técnicas de fisioterapia, incluso la EPI, ¿no? Que es la electroterapia percutánea, ¿no? Que consiste en poner unas agujas dentro y llegando hasta el músculo y transmitir la electricidad a ese músculo. Hay un fisio
barcelonés que inventó esto, al que conozco desde que íbamos al cole juntos, y lo ha expandido para todos los fisioterapeutas. Ha hecho muchos cursos y la mayoría de ellos lo conocen. Tanto la EPI como la Indiva creo que serían los tratamientos que podrían ir bien. Recordar que este músculo, el latissimus dorsi, a veces lo utilizamos para hacer plástica de sustitución de otros tendones que han fallado, de manera que evidentemente es un tendón y un músculo importante, pero lo podemos utilizar, lo podemos sacrificar para utilizarlo en otro tipo de localizaciones. En cirugía mamaria reconstructiva se utiliza y en cirugía de transposición de lesiones importantes de hombro también. Es decir, que es un tendón importante, seguramente él hará algún tipo de actividad física importante, será un hombre joven, entiendo yo, pero que se puede utilizar para otras cosas. Seguimos. ¿Puedo recuperar masa muscular con pesas después de llevar 18 años con distensión de ligamentos cruzados y los 2 meniscos superados? Difícilmente. Difícilmente, porque después de 18 años, si no lo ha recuperado al año de la lesión y después de 2 meniscos operados más una distensión que acostumbran a ser roturas de cruzados o no diagnosticadas o infradiagnosticadas, creo que se debería, si el paciente no tiene dolor no hay que hacer nada, que sigue con su atrofia muscular, pero si tiene dolor creo que se debería actualizar exploraciones complementarias y ver por qué un paciente no recupera tono muscular, porque normalmente una rodilla indolora, una rodilla normofuncionante debería tener la misma masa muscular que la otra. No sé si alguna cosa añadir. No, básicamente hay veces que es cierto que no recuperamos el perímetro muscular, ¿eh? Es decir, que la pierna ha perdido circunferencia con respecto a la otra después de la operación, después de la lesión, pero no siempre va asociado a una gran pérdida de fuerza. Es decir, a veces perdemos perímetro, pero no fuerza, que no es lo mismo, perder perímetro de fuerza. Entonces no sé si en este caso tenemos fuerza normal que nos permite hacer toda la vida normal, pero no el mismo perímetro, tampoco, si fuera así el caso, tampoco le daría mucha más importancia. Tras un estiramiento noté un crujido en el esternón y desde entonces tengo dolor en determinadas posiciones. ¿Tiene importancia? Bueno, habría que hacer algún estudio. No sé si ese crujido puede haber sido una pequeña fractura de esternón o una pequeña luxación costosternal del cartílago. Bueno, habría que hacer un estudio seguramente por TAC más que por resonancia para ver bien el esternón y valorar qué es lo que ha podido pasar. Importante, bueno, el esternón también es un hueso que si tiene una pequeña fractura se suele solucionar solo. Si hay una pequeña luxación o alguna condritis, ¿no? Una inflamación del cartílago de la unión de la costilla con el esternón, pues bueno, con medicación y fisioterapia suele mejorar. No me parece que sea una cosa muy importante, pero hombre, siempre para quedar tranquilos hay que hacer siempre algún tipo de estudio y ver realmente qué pasa, ¿no? Soy deportista, pero últimamente tengo dolores en la rodilla al flexionar que me impiden realizar deporte. ¿A qué puede deberse? A todo. O sea, realmente puede ser todo. De manera que lo que debería hacer esta persona es, si tiene dolor de forma permanente, consultar a un médico. Puede ser de absolutamente nada, un dolor transitorio, algún tipo de lesión de cartílago, como lesiones tendinosas, meniscales, en fin. O sea, puede ser absolutamente infinito, de manera que se debería intentar acotar mediante, visita médica, valoración in situ y después, exploraciones complementarias o eco o resonancia. Debería ser lo habitual. Recordaros cuando estáis a tiempo de compartirnos vuestras experiencias, dudas o preocupaciones. Antes debéis escribirnos un comentario. Seguimos con pádel, tenis, juegos de raqueta. Hace 5 días jugando al pádel noté como si me hubiesen dado un pelotazo al gemelo, pero intenté caminar y era imposible. Tenía un dolor muy intenso. El médico me dijo que era una rotura fibrilar. Hoy me han hecho una eco y tengo una rotura de 13 por 4 milímetros. ¿Es pequeña la lesión para la incapacidad que me provoca? Bueno, a ver, no hay lesión pequeña, ¿eh? Es decir, que todas las lesiones se pueden complicar. No es una gran lesión, pero no es una lesión pequeña. 13 milímetros son casi 1,5 centímetros, es decir, es una roturidad respetable. Lo de la incapacidad me cuadra perfectamente, porque han pasado solo 5 días, entonces en 5 días el gemelo que se ha roto sigue molestando. Y luego habrá que valorar en función de dónde está esa lesión según la ecografía. Si es una rotura miofascial, si es una rotura miotendinosa, depende de dónde esté
esa rotura pues nos puede dar más tiempo o menos tiempo de incapacidad, pero vamos, de momento no me preocuparía una lesión de 13×4 que a los 5 días siga dando cierta invalidez. Me parece que está dentro de los valores normales, sin lugar a dudas. Jugando a pádel noté lo que le llaman la pedrada. Imposibilidad funcional, dolor y edema a los 5 días. Me realizaron eco y en el gemelo interno tercio medio se aprecia colección de 17 milímetros en el perimisio. Conclusión, hematoma o seroma en el perimisio. ¿Es lo mismo que una rotura filiar? ¿Qué tratamiento necesita? ¿Puede dar complicaciones? Sería básicamente un calco de la pregunta anterior. Cierto es que la manera de hablar o de expresarnos, tanto nosotros como médicos como el compañero que hace la ecografía, pueden dar a confusiones. Básicamente sería lo mismo. Es decir, un hematoma en el perimisio, un seroma en el perimisio, consecuencia, sería parecido a lo que es una rotura filiar, de manera que todo puede ser más o menos asumido de la misma manera. Cierto es que a veces tanto los médicos, que no tenemos a veces un lenguaje suficientemente cohesionado a la hora de comentarlo, puede llevar a equívocos con los pacientes. Pero básicamente lo que ha dicho mi compañero sería lo que debe ser tanto de tratamiento, porque me ha dicho que lleva solamente 5 días y creo que realmente es poco tiempo. Puede dar complicaciones, como todas las lesiones musculares, que pueden crear una zona débil y que se puede romper por el mismo sitio, pero es lo mismo. Y de hecho un hematoma es la consecuencia de una rotura. Es decir, no es que sea lo mismo, es que el hematoma es la consecuencia de la rotura fibrilar. Se rompe la fibra, sangra y hace una colección líquida que es un hematoma. Muchas veces se pueden hasta evacuar por punción ecoguiada, es decir, con una ecografía se busca el hematoma, se pincha y con una jeringa se extrae la sangre y eso hace que las fibras colapsen y se resuelva antes que si no se pincha. Todo dependiendo del volumen que tenga ese hematoma. 2 meses después de una caída jugando a tenis, me han diagnosticado una fisura muscular. ¿Qué consecuencias puede tener esta demora en el diagnóstico? ¿Cuándo podré volver a jugar? Bueno, lo de fisura muscular a los 2 meses no lo acabo de entender mucho. Quizá hablamos de que después de 2 meses de molestias se ha hecho alguna prueba y ha aparecido una cicatriz donde había una pequeña lesión muscular y ahora lo que queda es una zona fibrosa que lo que traduce es una cicatriz de esa lesión antigua. Si esto puede tener consecuencias en la demora del diagnóstico, bueno, a ver, cuanto más tarde en diagnosticar una cosa, más tarde en ponerle tratamiento, sin duda. Si a los 2 meses de una lesión muscular ahora tienes una cicatriz, pues probablemente esa cicatriz sea más dura, más retráctil, no sea tan elástica como si lo hubiéramos tratado desde el principio con un poquito de fisioterapia y seguramente pues demora un poco la recuperación. Y lo de volver a jugar siempre cuando la situación, tanto la situación radiológica de la lesión como la sintomatología de dolor que pueda dar lo permitan. Es decir, no tiene mucho sentido enviar a un jugador a la pista con dolor, porque al final, aunque una prueba diga que la lesión está curada, si el jugador tiene dolor no va a poder correr. ¿Qué más da? Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido. Hay que compaginar un poco las dos cosas y hasta que no lo permita tanto la imagen radiológica de curación como la clínica de dolor, no se podría volver. Sí, la percepción del paciente creo que es importante, porque a veces existen discrepancias en cuanto a lo que es la sintomatología, que nosotros llamamos clínica, y la radiología, que son las exploraciones complementarias. De manera que a veces, tampoco, insisto en el tema a veces de los errores, a veces no hay una relación correcta entre lo que es la sintomatología y la imagen, con lo cual a veces nos crea dudas a nosotros mismos y también crea equívocos incluso el paciente. El paciente dice, no, a mí me han dicho en la resonancia que no tenía nada y a mí me duele tal. Es que a veces no es lo mismo, ¿no? Eso en el deporte profesional es una demanda muy típica del entrenador, ¿eh? Sí. Pero bueno, si este jugador tiene una lesión de nada, ¿por qué no puede entrenar? Bueno, pues porque le duele. La respuesta siempre es la misma. Es, yo si quieres lo pongo, pero si no puede correr no te va a servir de nada. Yo, si quieres lo ponemos en la pista, pero si no puede entrenar, no puede defender, no puede atacar, no sé si te va a servir de algo, ¿no? Pero es una demanda muy típica de los entrenadores. Sí. Seguimos con preguntas acerca de ciclismo.
Y nos dicen, hace un par de años que tengo dolor crónico de cadera. La lesión surgió a raíz de practicar bici fija. El dolor se inicia en la ingle y recorre hacia la cadera. Al caminar, hacer una sentadilla, esa molestia se agudiza. Seguí tratamiento farmacológico y nada. ¿Qué será? ¿Qué opciones tengo? En cuanto al tema de la cadera, los dolores estos, la verdad es que tal como lo explica, orienta hacia una patología degenerativa, tanto a nivel de lo que es el labrum, es decir, la periferia de lo que es la cadera, como a nivel puede ser a nivel del cartílago. Ciertamente este paciente debería ser valorado y se debería hacer una resonancia para ver, porque este paciente tiene dolor de 2 años de evolución sin mejora a pesar del tratamiento sintomatológico. Por tanto, se debería valorar y una resonancia. A partir de aquí se puede ver diagnóstico y de ello derivar a un tratamiento. Vamos a las preguntas de referencia al correr. Soy corredor y me han diagnosticado una entesopatía del glúteo medio en la espina ilíaca. Me duele al apretarme justo debajo del borde superior de la espina ilíaca, en el lateral. También me duele al dormir sobre ese lado. Con masajes del fisio no mejoro. ¿Qué puedo hacer? Llevo 3 meses sin correr. Bueno, Enrique te va a contestar, que esta tiene muy clara, yo creo. Perdón. Yo creo que... Bueno, Perdón, disculpa, la sí. entesopatía del glúteo. Ciertamente la entesopatía del glúteo a veces puede ser trocanteritis o otro tipo de problemas. Las trocanteritis son la entesopatía, como hay diferentes glúteos que van a la inserción de lo que es la cadera, se debería muchas veces infiltrar. Lo digo porque la infiltración aquí, como el tendón del glúteo es un tendón muy ancho, la mejora sintomatológica realmente acostumbra a ser francamente buena. De manera que yo, a menos en mi caso, yo sería partidario de hacer infiltraciones a nivel de lo que es, si es una entesopatía o trocanteritis, porque muchas veces es lo mismo. Insisto en a veces el diferente lenguaje, pero estamos hablando de lo mismo. Si es una entesopatía del glúteo a nivel de lo que es el trocánter, es lo mismo que la trocanteritis. Si tiene dolor, yo creo que se tiene que infiltrar tanto por vía ecográfica como por vía normal. Y si persiste la molestia, como hemos dicho anteriormente... No, se puede hacer una risolisis. Sí. Eso sí. Hace un año tuve una rotura de fibras en isquiotibial. Después de varias sesiones con fisioterapeuta me he recuperado y he vuelto a correr. Pero de nuevo vuelvo a tener molestias en la misma zona, dolor moderado y a la misma vez como si tuviera un pinzamiento. ¿Qué puede ser? Bueno, mira, es lo que hablábamos hace un momento sobre las lesiones fibrilares, ¿no? y las cicatrices retráctiles, ¿no? que quedan luego. Esas cicatrices lo que hacen es que la fibra afectada, o que la fibra donde está la cicatriz tenga menos elasticidad y trabaja a un ritmo diferente de movimiento comparado con las fibras que la envueltan, ¿no? que la rodean. Es muy típico ver que un jugador que tiene una rotura fibrilar, cuando se reincorpora al entrenamiento o a la actividad física, nota una especie de sobrecarga. Y es porque yo creo que las fibras de alrededor trabajan a una elasticidad X y la fibra lesionada con la cicatriz trabaja a una elasticidad menor. Entonces hay una desincronización entre las fibras y da esa sensación de sobrecarga muscular que, bueno, pasadas un par de semanas o así acaba desapareciendo. Cierto es, seguramente tú te habrá pasado que nos hemos encontrado pacientes que tienen lesiones musculares que cicatrizan correctamente y después se vuelven a romper por la misma zona, porque al fin y al cabo la cicatriz no tiene el módulo elástico y tienen tendencia a romperse por el mismo sitio. Sí. Son como pequeñas microroturas, lo que vulgarmente se conoce a veces como se me ha roto una adherencia, ¿no? Es como en el borde de esa cicatriz con la fibra nueva, con la fibra correcta, se producen debido a la diferencia de elasticidad, se producen pequeñas microroturillas que dan esta sensación de sobrecarga. Sí. Antes de seguir con las preguntas sobre fútbol, queremos recordar a todas las personas que nos están viendo que los doctores responden preguntas sobre lesiones deportivas, ya que es su especialidad. Seguimos, fútbol. Tras recibir un golpe jugando al fútbol, tuve una inflamación muy grande debajo de la rodilla. La inflamación persiste, pero ya no siento molestias. ¿Qué podría ser? A ver, lo importante es que ya no siente molestias. Es una cosa muy importante. Al fin y al cabo,
lo que muchas veces limita lo que es la práctica de la actividad deportiva. ¿Qué podría ser si el paciente tiene una tumefacción, un bulto o algo debajo de la rodilla? Uno, o una periostitis, es decir, una inflamación de lo que es la membrana que rodea el hueso, es decir, un bulto después de un golpe, o sea, el típico... Una patada de toda la vida, en la espinilla, ¿de acuerdo? O a veces son hematomas coagulados. Pero vamos, en ninguno de los casos debería hacer nada, a no ser que diferente fuera que el paciente tuviera dolor reiterado, entonces ya sería otra cosa. Pero si el paciente no solamente tiene esto, no deberíamos hacer nada. Yo como puntualización, sí, dependiendo de la edad del paciente, ¿eh? En pacientes que van entre los 13 y los 20 años sí que haría una radiografía. Totalmente de acuerdo. Sí. Porque, mirad, hay una cosa que no tiene mucha relación, pero que al final la experiencia te demuestra que tiene relación. Sí. Hay un tumor muy maligno, que es el sarcoma de Ewing, que aparece, normalmente la clínica aparece después de un trauma deportivo. Yo creo que no tiene nada que ver el que aparezca con relación al trauma, sino que ya estaba y en un momento dado un trauma deportivo lo despierta. Yo esto lo he visto ya, lo vi en un jugador de baloncesto de 15 años con un osteosarcoma de tibia que acabó falleciendo, y en una karateca con un osteosarcoma de Ewing en el fémur con 15 años que acabó falleciendo también. Entonces, en esas edades, dolor óseo con un bulto, radiografía. Sí. Y nos quedamos tranquilos. No es nuestra especialidad, pero a veces también pasa en mujeres cuando hay un golpe en la mama que se autoexploran porque han tenido un golpe en la mama y se encuentran un bulto. O sea, evidentemente el bulto ese no es a consecuencia del golpe, sino por la propia autoexploración. Entonces el paciente refiere dolor, me da un golpe y totalmente de acuerdo. Sí. A mi hijo de 13 años y jugador de fútbol le han diagnosticado probable fisura radial en margen libre del asta posterior del menisco externo, que se encuentra extruido lateralmente con signos de parameniscitis. Nos han aconsejado realizar una artroscopia. ¿Es la única solución? Bueno, con estas lesiones nunca sabes muy bien. Realmente no es una ruptura meniscal clara ni grande, es un borde libre. Bueno, con 13 años un menisco extruido probablemente es que tenemos un genovalgo importante. Es decir, que más en el fútbol me atrevería a decir que más varo que valgo. Sí. Normalmente yo empezaría por fisio, quizá algún tipo de infiltración intraarticular, no estoy hablando de hialurónicos, no es una infiltración simple. Y sí que haría una cosa que creo que es importante, que es hacer un estudio de marcha y ver si este chico necesita unas plantillas. Porque si es un genovalgo, probablemente con unas plantillas reduzcamos bastante la sintomatología. Si después de todo esto no hemos conseguido reducir la sintomatología, entonces sí que probablemente una artroscopia exploratoria y valorar lo que hay. Dependería de la sintomatología del chaval y bueno, recordar que a veces en gente joven lesiones del menisco externo a veces son roturas de no una malformación, sino una variante de la normalidad que se llama menisco externo discoideo. O sea, a veces te encuentras aquello, ¡pum! Hace una artroscopia y hostia, y sorpresa. Por eso. Tengo una lesión en el aductor a causa del fútbol. No llegó a ser desgarre. Esto lo valoraron mediante un ultrasonido. Llevo más de 2 meses en terapia y el dolor ha disminuido. La pregunta es, tengo un torneo de fútbol en una semana. ¿Qué me puedo infiltrar para poder jugar el torneo sin dolor? Más que la pregunta es qué me puedo infiltrar, es imprescindible que te infiltres porque realmente, no sé, creo que las infiltraciones a nivel de aductores, el doctor Lainez tiene más experiencia en cuanto al tema de fútbol, pero mi experiencia no es buena. No, yo no lo infiltraría. Yo es que me niego hasta en profesionales y tengo que decir que una vez, en contra casi de mi voluntad, infiltré a un jugador, no de fútbol, de baloncesto, pero bueno, soy en la final de un campeonato de Europa y tuve que infiltrarle porque quería jugar sí o sí, y se jugaba nuevos contratos, en fin, era más una situación casi profesional que médica. Sí que le infiltré, afortunadamente jugó, no pasó nada más y ya está, pero no me gusta. No me gusta y no le infiltraría a nada, doctor, porque además le puedes infiltrar y el problema es que luego arranque ese tendón en una jugada. Y entonces sí que tenemos más problemas. Yo no sí, porque entonces sí que bueno, podría ser incluso hasta quirúrgico y grave, sí.
Recordaros que aún estáis a tiempo de compartirnos vuestras experiencias, dudas o preocupaciones sobre lesiones. Ahora una pregunta sobre béisbol. Tengo un hijo de 17 años que juega a béisbol y se ha lesionado el hombro derecho repetidas veces. ¿Tiene solución? ¿Qué debo hacer? El hombro de los deportistas que se dedican al tema del lanzamiento es un mundo aparte dentro de lo que es la patología del hombro y la cirugía del hombro. Si es un chaval de 17 años que se tiene que ver qué tipo de patología tiene, si es una inestabilidad o otra cosa. Acostumbran a ser lesiones por inestabilidad de hombro porque normalmente los lanzadores de hombro, los buenos y los que están en progresión hacia ello, tienen inestabilidad porque realmente hacen relaciones muy forzadas en cuanto al hombro. Se debería explorar, mirar y ver qué hay. Pero no es infrecuente acabar operando a estos chavales. De todas maneras, se debería mirar, por supuesto. En cuanto... ¿Perdón? Disculpa. No, al principio no tenía más que decir. Disculpa. En cuanto a natación, nos preguntan, hace un mes me diagnosticaron una lesión en el manguito rotador. Soy nadadora habitual y me preocupa no poder volver a nadar sin dolor. ¿Cuál es el enfoque de tratamiento más efectivo para tratar esta lesión y cuánto tiempo podría tardar en recuperarme por completo? Bueno, yo creo que la acaba de contestar del todo terreno. Es una pregunta prácticamente calcada. Hay que explorar ese hombro, hay que hacer algunas pruebas de imagen para ver qué lesión hay y en función de esas lesiones decidir qué tratamiento, si es una inestabilidad, si es una lesión del manguito. Claro, el tiempo de recuperación va a depender primero de la lesión y segundo del tratamiento. Si es una lesión que se puede tratar con fisioterapia será mucho más corto, pero si hay que hacer una cirugía, pues yo creo que no estaremos nunca por debajo de los 6 meses de rehabilitación y de recuperación. En cuanto a las lesiones del manguito rotador, es una patología frecuente a nivel del hombro. Hay que diferenciar en cuanto a si solamente es una inflamación, tendinitis, tendinosis o similares, o realmente hay una rotura. Si hay una rotura, creo que se deberían operar, porque la evolución natural, la mayoría de veces, no todas las veces, de una rotura de manguito rotador es a que significativamente vaya peor y que lo acabes operando en peores condiciones. De manera que en roturas de manguito no veo opción a no ser que sea una cirugía. Diferente es que hay roturas de manguito en personas jóvenes, medianas y mayores y cada uno requiere sus condicionantes y su enfoque terapéutico, sin lugar a dudas. Pero yo iría por la línea de cirugía si tenemos una lesión del manguito rotador con rotura asociada. Si no, tendinosis o otro tipo de cosas, puedes hacer lo que quieras. Fisio, infiltraciones, factores de crecimiento, en fin, hialurónicos, sí. Hace un año esquiando tuve un esguince y ahora me han visto una rotura completa del ligamento peroneo anterior astragalino. A día de hoy hago deportes sin dificultad, camino 20 km al día y hago bici y a simple vista el tobillo está normal. ¿Siempre es necesario operar? ¿Se empeora si no se opera el ligamento? No, que va. Mira, en baloncesto esta es la lesión Princeps. Quería habernos repasado unos datos, pero en el año 93 ya se hizo un estudio por la Asociación de Médicos de Baloncesto de España en el que me parece que esta lesión era casi del 60% de las lesiones de todo el baloncesto. Es decir, que es la lesión en la que en el año 93, y ahora se hizo otro estudio antes del año 2020, también hicimos otro estudio con esta asociación y los porcentajes siguen siendo los mismos. Es decir, la lesión fundamental en el baloncesto, ya sé que estamos hablando de esquí, pero la lesión fundamental en el baloncesto es esto. No se operan, desde hace 25 años ya no se operan estas lesiones. Cuando yo era joven sí, te torcías el tobillo, hacías una lesión de grado 2 y te operaban. Y no había otra opción. Eso ha mejorado mucho, entonces con la fisioterapia, las inmovilizaciones, las ortesis tipo Bota Walker, todas estas cosas han mejorado mucho la situación de esta lesión y ya no las operamos excepto que nos den una inestabilidad. De hecho, Enrique y yo operamos hace 2 años a una jugadora de primera división de baloncesto que está jugando afortunadamente perfectamente por una grandísima inestabilidad de un esguince de 6 meses antes. Tampoco es que fuera un esguince brutal de tiempo o que se hubiera torcido muchas veces. Se había torcido 6 meses antes, lo que decíamos antes, se reincorporó a jugar porque tenía competición europea y Copa de la Reina y no sé qué más. Antes de tiempo, con el tobillo muy hinchado, no llegó a recuperarlo del todo y hizo una gran inestabilidad
que lo operamos, sí. Lo que creemos que no manda lo que es el informe de resonancia que te dice que tienes una lesión del ligamento, sino la sintomatología que te expresa el paciente, si te expresa inestabilidad durante la marcha o en el salto del tobillo y la exploración que tú haces. Si eso es significativo, creemos que es quirúrgico, no lo que veamos, no lo que diga el informe de la resonancia. Porque si este paciente dice que en la resonancia tenía esta lesión y el tío está estupendo, o camina 20 kilómetros al día, nada, hace deporte y tal, en principio es un tobillo que no ha quedado inestable y que yo no haría nada más, sinceramente. Me caí esquiando y me diagnosticaron signos de ruptura parcial en el ligamento colateral medial, con líquido a su alrededor. Me comentaron operarme. ¿Hay otros tipos de opciones que me ayudan a recuperarme? Si la lesión del ligamento peroneo esternio anterior es la lesión típica del básquet, del esquí, está la lesión del ligamento lateral interno de la rodilla. En cuanto a la lesión del ligamento lateral interno de la rodilla, si es una lesión aislada, pocas veces se opera. Ciertamente, en algún paciente que tiene una gran inestabilidad, sí, pero habitualmente la lesión que es grado 1 o grado 2, es decir, una rotura parcial, una rotura mediana, con una inmovilización acostumbra a mejorar y cicatrizar correctamente. ¿Alguno operamos? Sí, pero realmente son pacientes que tienen o lesiones combinadas, es decir, ligamento cruzado más ligamento lateral interno, o que tiene una gran inestabilidad. Pero vamos, aisladas. Aisladas hemos hecho una hace ahora 3 años, una jugadora de baloncesto que tenía una inestabilidad. El doctor Lainez tiene una memoria estupenda, yo no. Bueno. No, en serio. Es que tú lo recuerdas todo, que fue jugadora de baloncesto hará unos 3 años, pero era un arrancamiento completo de interno, sí. Seguimos con las preguntas. Recordar a las personas que están conectadas que pueden seguir compartiendo sus preguntas. Estamos llegando casi al final del directo, pero podemos seguir respondiendo preguntas sobre lesiones deportivas. El turno del golf. Durante mi práctica de golf he comenzado a experimentar dolor en mi codo, específicamente en la zona interna. Sospecho que podría ser codo del golfista. ¿Cuál es el mejor enfoque de tratamiento para esta lesión y cuánto tiempo podría tardar para recuperarme y volver a jugar a golf sin dolor ni riesgo de agravar la lesión? Pues efectivamente es el codo del golfista, ¿no? Es la epitrocleitis, ¿no? O la epicondilitis medial, pero que nosotros llamamos epitrocleitis. Efectivamente es una lesión del tendón del flexor común de los dedos que nos permite hacer este gesto, se inserta en esta parte del codo y del movimiento de golf y sobre todo de golpear la hierba más que la bola algunas veces, pues acabamos traccionando ese tendón y produciendo una inflamación y una tendinitis. Tratamientos, pues hombre, empezaría por lo más sencillo, antiinflamatorios, hielo, fisioterapia. Si no se mejora, se puede infiltrar, se pueden hacer también rizolisis y como último escalón, pues hacer una intervención, operarlos, perforar el hueso, alargar un poquito el tendón. Bueno, eso es lo que se podría hacer, sí. En el tratamiento conservador de la rehabilitación y esto, a veces una de las cosas es mejorar lo que es la práctica del golf, posiblemente no cambiar, yo desconozco el mundo del golf, pero cambiando lo que es el palo, la manera de golpeo o teniendo algún tipo de ayuda con algún profesional que te ayude a ejercerlo mejor. Sí, mejorar la técnica. Sí, porque esto sí que en el tenis sí que se ve a veces cuando cambian de raqueta o cordaje o las palas del pádel, a veces eso sí que lo vemos y creo que podría ser perfectamente... sí, es extrapolable, sin duda. Sí, creo que sí. Es lo contrario, es el otro lado del codo, pero vamos, sí. Tengo sobrepeso y empecé a jugar nuevamente a básquet después de muchos años y me empezó a doler mucho mi talón. Yo quiero seguir jugando ya que entré a una liga de veteranos. Yo cuento con 43 años de edad. ¿Qué puedo hacer para aliviar mi dolor de talón? Doctor Lainez. Baloncesto, doctor Lainez. Bueno, así a bote pronto, yo diría que igual tenemos un espolón, ¿no? 43 años de edad, dolor en el talón, pinta espolón, quizá fascitis plantar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es una radiografía del talón por ver que no tengamos un espolón. Si no es un espolón, podemos hacer una resonancia para ver que no tengamos una fascitis. En el caso del espolón, yo lo que recomiendo son taloneras, lo que llamamos las antiguas taloneras perforadas, que son las taloneras de silicona que llevan una zona central de otro color más blandito, de material más blando, que se deprime y deja el espolón colgando en el aire, entonces no se clava en la grasita y deja de molestar. Si tenemos unas fascitis, entonces sí que
aconsejo ir al podólogo, hacer un estudio de marcha, poner unas buenas plantillas, y si todas estas cosas siguen sin mejorar, siempre podemos infiltrar el espolón, Sí. que ya aviso ahora a que se tenga que infiltrar el espolón. Puede insultarnos, puede gritar, pero no nos puede pegar porque duele muchísimo. Pero Funcionan bien, ¿eh? Pero funcionan. Sí, funcionan bien, sí. Yo lo único, solamente añadir del talón, es que a veces el paciente refiere el talón como la zona de inserción del Aquiles. Puede ser un Hacklund o alguna esa es la opción, claro. tendinitis. Si el dolor es por detrás, es una tendinitis de Aquiles o una lesión de Hacklund. También hemos operado 2 o 3 Hacklunds en deportistas, que el Hacklund no es más que un trocito de hueso del calcáneo, ¿no?, que sube más de lo que toca y roza en el tendón y lo inflama. Lo que hacemos es limarlo y bueno, apretamos un poquito también el tendón y ya está. También, sí, claro, habría que saber exactamente dónde tenemos el dolor en el talón. Recordaros que aún estáis a tiempo de compartirnos vuestras experiencias, dudas o preocupaciones acerca de lesiones. Jugando a baloncesto, noté un pinchazo en la muñeca y la molestia persiste. ¿Qué debo hacer? Consultar con algún profesional y que le pida un estudio de imagen, preferentemente una resonancia nuclear magnética, sin más datos, la verdad. No sé si es a consecuencia de lo que es la práctica deportiva o a consecuencia de una caída. Debería consultar. Sí, además es un montón de patologías, es decir, puede haber un simple ganglión, ¿no?, que es un quiste sinovial, puede haber una rotura de ligamento escafolar, Fibrocartílago, en fin. Así a bote pronto, sin más que esta línea de pregunta y sin bola de cristal, es complicado. Complicado. Mi hijo de 16 años ha sufrido luxación de rótula jugando a balonmano. Meses después de una tendinitis. ¿Cuál es el periodo de inmovilización recomendable? ¿Debe llevar media escayola como le han puesto? A ver, yo creo que la luxación de rótula poco tiene que ver con la tendinitis. Yo creo que no tiene que ver. Es decir, una tendinitis y después el uso de la rótula. Son dos cosas totalmente independientes y diferentes. ¿Cuánto es el periodo de inmovilización? Hombre, nosotros solemos inmovilizarlo unas 4 semanitas y le solemos poner una férula de estas, una ortesis, ¿no? Van unas que van con unos velcros que son más cómodas. Sí que aconsejamos no quitarlas, porque si andamos poniéndolo y quitándolo, al final la función de la ortesis se pierde, ¿no?, que es la de recuperar o sanar la lesión del alerón rotuliano cuando se ha luxado la rótula, cicatrizar eso y mantener la rótula en su sitio. Claro, dependiendo de la edad, con 16 años empiezan a quitarse esto, pues es más complicado. Entonces, ponerle una calza de yeso, como le han puesto aquí, una férula dorsal de yeso, no me parece una mala idea. No, porque con 16 años se la quitan, fin. Vamos. Sí. No me parece una mala idea. No, a mí tampoco. Y última pregunta. Tras unos años de patinaje, mi hija empezó a sentir mucho dolor en el tobillo. Las resonancias confirmaron gran edema y osteocondritis en el astrálago. Le prohibieron el patinaje y cualquier tipo de deporte de impacto sobre el tobillo. Andando le duele. ¿Esto tiene curación? ¿Cuánto tiempo normalmente debe pasar? Buena pregunta. Realmente la osteocondritis del astrágalo, evidentemente la compañera, la paciente ha sido diagnosticadamente en resonancia. Seguramente ya el compañero la lleva, pero posiblemente requerirá algo más. Yo desconozco la edad de la niña, pero estas lesiones, las osteocondritis disecante del astrágalo, si son de gran tamaño, se requieren hacer cosas. Se pueden poner discosuplementaciones, PRPs, incluso se pueden hacer cirugías, se puede hacer cirugías de relleno mediante cartílagos, se puede hacer infinidad de cosas. Todo depende de la sintomatología, el tamaño de la lesión y la edad del paciente. Pero sí que de eso sí que hemos tenido unos cuantos y hemos tenido, la verdad es que nos han ido bastante bien. Sí. Pero bueno, eran pacientes más o menos con este tipo de características, gente joven con una lesión bastante grande y profunda en el cartílago. Recuerdo un jugador de baloncesto, una jugadora de rugby de la selección española y un entrenador de rugby que es profesor de universidad, profesor de educación física, de carrera de educación física, con esa lesión. Los hemos tratado algunos de 2 formas diferentes. A unos les pusimos unas agujas de ácido poliláctico, que es como clavarle 2 clavos de metacrilato en la lesión, que lo estabilizan. Y de hecho, creo que esto se lo hicimos al jugador de baloncesto, y las noticias que tengo, se sigue jugando por la zona de Alicante. Y a los otros les pusimos una especie de gel que tapa esa lesión, la rascamos, les ponemos una especie de gel. Lo que pasa es que eso ya les lleva como mínimo 9 meses de inactividad deportiva.
Pero realmente a todos los que les hemos hecho esto, están todos en actividad deportiva. Dependiendo del tipo, claro, depende si es lesión traumática, si son lesiones traumáticas tienen buen pronóstico, que consecuencia de un golpe, un esguince fuerte, o a veces hay lesiones que son isquémicas, se tienen peor pronóstico y acostumbran a funcionar mal, de manera que requieren algún tipo de ayuda quirúrgica a la hora de intentar mejorar ese tipo de lesión. No sé, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más que haya habido durante el directo. Bueno, pues esperamos haber podido responder a todas las preguntas con lo que se esperaba, y si no, pues aquí el doctor Ferrer y yo estamos a vuestra disposición para que me queráis venir. Yo, en mi texto, por mi parte, recordar que Centro Creu Blanca vamos a venir en Mataró y, bueno, ya está abierto en Mataró y empezaré a visitar este próximo lunes. Muy bien. Más que nada para, bueno, diversificamos. Y yo seguiré en el centro de Córcega, pero vamos, operamos los dos juntos, compartimos los pacientes, compartimos las historias, o sea que lo que veáis. Muchos años. Gracias. Gracias.